A ver, si alguien tiene ambición, si quiere dejar huella en el mundo, tiene que saber algo muy importante. Su peor enemigo no está ahí fuera. De hecho, ya vive dentro. Hoy vamos a ver cómo podemos identificar y sobre todo conquistar a ese adversario, nuestro propio ego. Vale, para empezar, vamos a quedarnos con esta idea tan potente del físico Richard Feynman, el autoengaño. Es que esa es la raíz del problema, ¿no? El creernos una versión de la realidad que nos viene bien, que nos favorece, pero que en el fondo nos está alejando de lo que de verdad importa. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, vamos a trazar una especie de mapa. Primero, lo más importante, identificar al enemigo. Después, veremos cómo nos ataca en dos momentos que son clave, cuando aspiramos a algo y, ojo, también cuando alcanzamos el éxito. Y ya para terminar, trazaremos el camino para mantenerlo a raya, en todas las fases de nuestra vida. Venga, pues vamos a meternos ya en faena. Cuando hablamos de ego, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque, ojo, no es tan sencillo como parece. Aquí lo tenemos, una creencia malsana en nuestra propia importancia, un sentido de superioridad que va mucho más allá de la confianza o el talento real. Es que hay que diferenciarlo bien, ¿eh? El ego no es confianza. La confianza se gana con trabajo, con resultados. El ego, en cambio, es esa creencia inflada sobre quiénes somos. Es como esa vocecita interior que te dice que eres mejor de lo que realmente eres, que mereces más de lo que te has ganado. Vamos, es el niño irritable y caprichoso que todos llevamos dentro. El libro de Ryan Holiday organiza este combate en los momentos clave de cualquier viaje. Y es que el ego es una amenaza constante. Primero, en la fase de aspiración. Luego es un peligro mortal cuando llega el éxito. Y si lo ignoramos en el fracaso, puede ser devastador. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las dos primeras etapas y en cómo construir las defensas para la tercera. Así que empecemos por el principio, por la aspiración. Vale, aquí es donde todo empieza. Tenemos un sueño, una meta, ¿verdad? Y justo ahí, en ese momento, el ego nos susurra al oído. Nos dice que nos centremos en la apariencia de progreso, en hablar de lo que vamos a hacer en lugar de, bueno, de hacerlo de verdad. Y para esto hay una historia que es fascinante. En 1934, Upson Sinclair, un escritor brillante, publicó un libro titulado Yo, gobernador de California. Y lo curioso es que detallaba todas sus políticas antes siquiera de haberse presentado a las elecciones. ¿Qué pasó? Pues según sus amigos, en su propia imaginación ya había vivido el papel de gobernador. Se lo había creído tanto que perdió el interés en la dura realidad de la campaña. El resultado, perdió estrepitosamente. Y esto nos lleva directamente a esta sabiduría milenaria de Lao Tzu. Hablar de nuestros objetivos, contarlo a todo el mundo, puede engañar a nuestro cerebro. Nos da una falsa sensación de logro que nos roba la energía que necesitamos para el trabajo de verdad. La charla agota. La acción requiere toda nuestra concentración, todo nuestro esfuerzo. Y ahora vamos con el otro lado de la moneda, el contraejemplo. Fijaos en este nombre, John Boyd. Fue coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, un auténtico genio, un revolucionario de la estrategia militar. Y sin embargo, la mayoría de la gente ni ha oído hablar de él. ¿Por qué? Porque eligió un camino totalmente diferente, el del trabajo silencioso, el del impacto real, en lugar del reconocimiento público y los ascensos. ¿Ser o hacer? Esta es la pregunta fundamental que Boyd planteaba a cada joven oficial prometedor que pasaba bajo su tutela. Y es una elección que al final define una carrera y una vida entera. Boyd lo dejaba clarísimo. Hay dos caminos. Por un lado está el de ser alguien, buscar el título, el estatus, hacer concesiones para encajar y ascender. Y por otro está el de hacer algo, centrarse en la misión, en marcar una diferencia de verdad, aunque eso signifique no ser el favorito de los jefes o renunciar a la gloria. El ego, por supuesto, siempre nos va a empujar hacia el ser. Bueno, pues dejamos atrás la aspiración y pasamos a la segunda etapa. Alcanzamos el éxito. Y es justo aquí donde el ego se vuelve más peligroso que nunca. Empezamos a creernos nuestra propia leyenda y, lo que es peor, dejamos de aprender. A ver, para ilustrar esto, pensemos en Kirk Hammett, un joven guitarrista que de repente consigue el trabajo de sus sueños, ser el nuevo guitarrista de Metallica. ¡Metallica! Aparentemente ya lo había logrado todo, ¿no? Éxito masivo, fama mundial, vamos, el sueño de cualquiera hecho realidad. Pero, ¿cuál fue su primer movimiento? ¿Comprarse una mansión? ¿Celebrarlo por todo lo alto? No, encontró un profesor de guitarra. A pesar de ser ya una estrella del rock profesional, eligió volver a ser un estudiante. Y esto es brillante, ilustra el punto a la perfección. En el momento de su mayor éxito, cuando su ego podría haberle gritado «Ya eres el mejor», Hammett hizo justo lo contrario. Buscó al legendario Joe Satriani, porque sabía que, a pesar de todo, todavía tenía muchísimo que aprender. Eligió la humildad por encima de la arrogancia. Brutal.
Y la lección de esta historia es crucial. El verdadero dominio, la maestría que perdura, no viene de declararse un experto. Viene de mantener siempre la mentalidad de un estudiante. Se trata de tener la humildad de saber que, da igual el éxito que se tenga, siempre, siempre hay alguien de quien se puede aprender algo nuevo. Vale, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestro día a día? Hemos visto el peligro en la aspiración y en el éxito. Así que ahora vamos a ver de forma muy práctica cómo podemos combatir a ese ego. Y aquí lo tenemos, un resumen práctico de los antídotos. En el fondo, se trata de elegir el camino de hacer de John Boyd en lugar de quedarnos en la charla, como Upton Sinclair. Es mantener esa humildad del estudiante que demostró Kirk Hammett, incluso cuando estamos en la cima del éxito. Y también se trata de cultivar la resiliencia para que un fracaso, que tarde o temprano siempre llega, no nos destruya. Es, en definitiva, un trabajo constante, de cada día, de elegir la curiosidad por encima de la arrogancia. Y terminamos con este pensamiento, que me parece muy potente. Quizás el mayor obstáculo para alcanzar nuestras metas más ambiciosas no es la falta de talento o de oportunidades. Quizá es el peso de esa historia que nos contamos sobre nuestra propia importancia. Aligerar esa carga, domar a nuestro ego, puede ser el verdadero secreto para, por fin, desatar todo nuestro potencial.